Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, te doy la bienvenida a Indómitamente. Hoy vamos a hablar sobre el egoísmo. ¿Por qué? Porque creo que es un tema que está súper relacionado con todo lo que hemos hablado acá, con el asunto de la responsabilidad afectiva y porque el viernes pasado tuvimos la sesión de las hijas de Lilith, que es un círculo de mujeres del que ya les he contado un poco en Facebook y es un grupo que sesiona cada viernes último del mes. Acá es presencial en Guadalajara. Estamos viendo si armamos grupo virtual. Si te interesa, escríbeme en cualquiera de mis redes sociales para ponerte en la lista de espera para ir formando nuestro grupo. Y ahí tratamos temas que tienen que ver sobre todo con cómo podemos construir nuestra soberanía, ¿no? Como irnos emancipando de todos estos mandatos de la feminidad, del tabú menstrual, porque claro, yo soy educadora menstrual y entonces siempre ando viendo cómo meto la menstruación y además la menstruación es un tema que está metido profundamente en toda nuestra vida en realidad. Pero bueno, entonces estábamos hablando de cómo construir soberanía e independencia, ¿no? Y nos topamos con el tema del egoísmo y me pareció que surgieron reflexiones muy importantes y que dije, esto está muy bueno para irlo a hablar indómitamente, ¿no? Y decía yo el viernes en Hijas de Lilith, y decíamos, toda la grupa, que es un tema complejo porque incluso nos remite a cómo tenemos o no palabras para nombrar las cosas, ¿no? Hay palabras que nos remiten, que nos van como llevando por ciertos caminos, ¿no? Por lo que implican, por cómo fueron creadas, porque son parte del sistema en el que vivimos, ¿no? Porque llevan una intencionalidad, una carga política, histórica, simbólica, etcétera, 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 que a mí por lo menos me parece fascinante. Yo, además de ser psicóloga, estudié literatura y creación literaria, ¿no? Entonces me encantan las palabras, soy escritora también, entonces bueno, en fin. El asunto es, muchas veces estamos bien confundidas las personas en cuanto a qué es y qué no es egoísmo. Hay muchas maneras de abordarlo y creo que muchas pueden ser súper válidas. O sea, finalmente hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Nos buscamos la manera de expresarnos, crear significados con las palabras de las que disponemos. Incluso vamos creando nuevos términos, nuevas palabras o nuevas formas de usar las que ya conocemos y pues aquí andamos, ¿no? En la búsqueda y por aquí nos vamos encontrando también y eso está chido. Y bueno, por ahí decían que era como mi amiga Sol Gio, ¿no? Decía que hay una diferencia entre ser mezquina y ser egoísta, ¿no? Que la mezquindad es cuando ya estás como viendo únicamente por ti. Y el egoísmo podría llegar a ser una manera saludable de cultivar como el autocuidado, el amor propio, ver por ti, ¿no? Pero sin mezquindad, porque decía, ya finalmente siempre estamos haciendo intercambios, ¿no? O sea, por ejemplo, en una relación recíproca, pues si yo necesito algo, sé que puedo acudir a ti. Si tú necesitas algo, sabes que puedes acudir a mí. No es un intercambio comercial, no estamos como de cuentachiles, como decimos acá, de que te di 3 pesos de amor, dame 3 pesos de escucha, ¿no? No funciona así y sin embargo sí es un intercambio y si necesitas ser recíproco. Yo dije, órale, está interesante, ¿no? Esta manera de nombrar al egoísmo y distinguirlo de mezquindad, ¿no? Y bueno, yo también les compartía la visión que yo he ido como desarrollando con el estudio y con la práctica profesional sobre todo, ¿no? Acompañando a las personas. Y me parece que bueno, sobre todo las mujeres nos vayan dando mucho la cantaleta y la lata con que no tenemos que ser egoístas, ¿no? Que ver por nosotras es ser súper egoístas y que siempre los demás tienen que estar primero y que tenemos que ser humildes y serviciales. Y bueno, cómo eso cumple un papel bien importante en esta como mística de la feminidad, ¿no? En este sacrificio de ser mujer y de los demás están antes y entre más atrás te pongas en la lista a ti misma, más buena eres, ¿no? Y más te vas a ganar incluso como el cielo y cosas por el estilo. Y bueno, pues sí, qué conveniente para el sistema que a las mujeres se nos inculque como esta bondad, entre comillas, ¿no? Esta versión de, pues, ir dando servicios gratuitos por aquí y por allá en el nombre del amor, en el nombre de la bondad, ¿no? Y
Y bueno, a mí me gusta distinguir el asunto del egoísmo como pensando en dos sistemas, en dos ejemplos como de sistema solar, más o menos. Se nos suele construir a las mujeres, y esto me parece que se lo escuché a Marcela Lagarde, que las mujeres solemos ser criadas y socializadas como si fuéramos satélites de los hombres, ¿no? Está la Tierra, que va como en su eje, ¿no? La Tierra sí va girando alrededor del Sol, ¿no? Pero tiene una lunita que va girando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, en vez de decir yo soy mi Tierra, yo giro en mi propio eje, ¿no? Hago mi propio tránsito, yo soy el satélite que gira alrededor de esta Tierra hombre, por supuesto, siempre. Y entonces me pongo como un accesorio, como alguien que va a vivir su vida en función de cómo el otro vaya necesitando, ¿no? Yo voy a ir cumpliendo funciones para que el otro pueda hacer su tránsito, pueda vivir su vida, realizar sus proyectos, crecer, tener su vida sostenida, digamos, sus necesidades, trabajo reproductivo, trabajo productivo también. Y yo soy como este accesorio, y porque esta es una marca de la feminidad, ¿no? Entonces, y lo curioso, súper funcional al sistema, es que los hombres suelen ser socializados como solecitos, ¿no? Yo estoy al centro, o como tierras, ¿no? Y entonces, pues, yo voy haciendo mi propia órbita, y tú, pues, tú vas girando alrededor de mí. El punto es que en un modelo saludable, en un modelo de soberanía, a mí me gusta llamarle, yo tengo mi propia órbita, yo soy mi Tierra, yo tengo mi órbita que la voy a girar alrededor de otras cosas como la vida, ¿no? Y voy teniendo interacciones con los otros planetas, digamos, ¿no? Como si yo voy en mi órbita, Saturno va en su órbita, Plutón va en su órbita, nos encontramos, interactuamos en reciprocidad, todo chido, todo saludable, hacemos intercambio y vamos cada quien como haciéndose cargo, ¿no? De su propia órbita, de su propio tránsito por la vida, de su propio sostenimiento, claro, en red, siempre en intercomunicación, porque pues no estamos hechas las personas para vivir aisladas ni para ser como totalmente autosuficientes, ¿no? Esto es un mito de la individualidad, sobre todo capitalista. Pero el punto es, no asumo a nadie como un satélite natural mío, ¿no? El egoísmo para mí sería ir y ponerme en el centro de la vida de alguien más, ¿no? Decir, tú ya no vas a ser tu propia Tierra, tú te vas a convertir en mi luna, ¿no? Entonces ahora a ti te toca girar alrededor de mí, y mis intereses no solo es que vayan primero, sino que van por encima de los de las otras personas, que esto a mí me parece que es la clave para entender esta versión del egoísmo o de la mezquindad, ¿no? De la ojetez, básicamente. Y de una cosa que va a ser germen de violencias, de malos tratos, de relaciones verticales, desiguales, injustas. El asunto de decir, tú estás aquí para servirme a mí, para servir a mis intereses, para acomodarte a lo que yo quiera, a lo que yo disponga, y a como yo, según vaya dando mi tránsito, pues ahí estás tú para hacer lo que yo necesite, ¿eh? Que a mí me parece que ese es como el punto de inflexión, el punto donde nos atrevemos a violentar, a someter, el punto que hay que ver, ¿no? A veces a las mujeres en el discurso social, cultural, se nos suele decir que el mero hecho de ponernos al centro de nuestra propia vida ya implica egoísmo, ¿no? Porque en la narrativa, ¿no? En el mito de la feminidad es como si fuéramos satélites naturales de los hombres, cosa que no somos, ¿no? O satélites naturales de las otras personas en función del sistema patriarcal, ¿no? Cosa que pues no lo somos. Y creo que este es el punto como lo que hay que distinguir, ¿no? Si yo soy mi Tierra, voy haciendo mi órbita, compartiendo tránsitos con otros planetas en intercambio y en reciprocidad, todo bien, así funciona, ¿no? Eso es como nuestra naturaleza. Si yo me acomodo como satélite natural de alguien, pues ya me estoy perdiendo el centro de mi vida, perdiendo mi propio rumbo, mi propio proyecto, y eso me vuelve súper vulnerable. Y claro, una mujer que va tratando de cumplir como cabalmente los mandatos, y sin embargo nunca voy a encontrar bienestar, soberanía ni salud en este modelo. Y bueno, ya donde yo me acomodo al centro de la vida de alguien más,
ya estoy siendo egoísta, ya estoy siendo ojete, ya estoy siendo parte importante del problema. Sí, yo voy primero en mi vida y yo voy al centro de mi propia vida, pero nunca por encima de nadie más y nunca al centro de la existencia de nadie más, ¿no? Ese es como el punto clave que yo quería compartirles hoy. Me gustaría que me digan qué piensan, cómo lo ven, qué les suena, qué no les suena. Es un tema súper extenso. Y bueno, que nos vayamos haciendo estas preguntas indómitas, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo he vivido? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Cómo lo veo en mi vida? Etcétera. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres.